Hola amigos, aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 28. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por esta vida, por este día lleno de ti, de tu amor, de tus bendiciones. Gracias por darnos un día más de vida, Padre. Gracias por darnos una oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, de darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos, Padre, de poder pedirte perdón, de poder cambiar, de darnos cuenta lo confundidos que estábamos, Padre, pero que sabemos que mientras que haya vida nunca es tarde para acercarnos a ti, para hacer tu voluntad, para mejorar como seres humanos, porque deseamos mostrar que somos verdaderos hijos tuyos, Padre. Deseamos seguir tus enseñanzas. Te pedimos también que nos guíes y nos ayudes con el entendimiento de tu palabra, para poder entenderla como la manera que tú deseas que lo hagamos, para poder valorarla en la manera que debemos hacerlo, Padre, poder atesorarla en nuestros corazones y darle el valor que realmente merece. Ayúdanos, Padre, por favor, porque somos seres tan imperfectos que siempre estamos cometiendo errores. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces hay muchas cosas que aprender. Lamentablemente el tiempo es corto porque el video no me deja hacer mucho más de 30 minutos y los dejo siempre cortando. Entonces trato de hacer en menos tiempo, pero a veces no se puede. Son cosas muy importantes que debemos aprender, conocer, son muchas cosas. Entonces, bueno, enfoquémonos en lo que vamos a aprender ahora. Antes de continuar este capítulo, en el capítulo anterior, que fue el 27, habíamos hablado que Dios estaba diciendo que iban a hacer con madera acacia, ¿verdad? El altar, un altar cuadrado, pero habían dos altares, un altar cuadrado y uno que iba a ser, que pondrás también varas argollas en cada costado. El altar que será hueco, hecho de tablas, así como le había enseñado Jehová a Moisés. Entonces, dice, este será un atrio para el tabernáculo que estará cerrado. Entonces, quería enseñarles más o menos cuál era. Son dos tipos de altares. Uno que era el que estaba dentro, que es este. Este es el que estaba dentro del tabernáculo. ¿Ok? Ese es el que estaba dentro del tabernáculo que se usaba preparando incienso. Se preparaba de los mejores inciensos y se ponían ahí y se quemaban para Jehová. Ese es uno. Y ese estaba dentro del tabernáculo. Y luego había el otro que es el cuadrado, que creo que sí es el que les enseñé, que era el que tenía que estar en la parte de afuera. ¿Ven? Ese estaba en la afuera del tabernáculo, que es donde se quemaban los sacrificios que se hacían para Jehová. Entonces el humo iba directo hacia Jehová. Entonces eran dos, uno que estaba adentro y otro que estaba afuera. Eso fue lo que eh, aprendimos en el capítulo anterior, en el 27. Ahora en el 28 dice, consagra a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, eh, Aarón fue el sacerdote, ¿verdad? Y sus ministros, sus hijos, fueron 4 sus hijos de Aarón y todos fueron elegidos para ser parte de este momento tan maravilloso, ¿verdad? Muchos probablemente hubieran querido ser parte de este privilegio de poder servir a Jehová, de poder hacer su voluntad, de poder atender su casa, de limpiar su casa, de cuidar su casa, de hacer de que el candelabro siempre esté prendido, que el incienso siempre esté listo. Entonces, era realmente algo maravilloso, una oportunidad maravillosa que ellos tenían. Entonces, Jehová ordenó a quienes había dotado de esta capacidad, porque no solamente fueron, ¿cómo se llama?
pocas personas, fueron muchas personas las que fueron partícipes de esto, pero hubieron dos que fueron las que se encargaron de los diseños y de cómo tenían que ser, que fueron Olaf y Zelofehad, ¿verdad? Fueron dos, uno de ellos fue un artesano, ¿cómo se llama? En Egipto, trabajaba haciendo el oro, que es Bezalel, el que trabajaba haciendo el oro y las prendas más preciosas para el mismo faraón. Y Zelofehad, que aprendió en el camino. Entonces Jehová designó que ellos dos sean los encargados de toda la construcción. Entonces ellos eran prácticamente los que dirigían y los que hacían los trabajos más especiales. Tenían, como dice acá, Dios les dice, a los que he dotado con esa capacidad. Los que estaban, pero eran realmente unos trabajos maravillosos que hacían, porque estaban dirigidos por Jehová. Entonces les dijo, ordena a quienes he dotado de capacidad para ello, que sabemos que fueron dos en específico y probablemente muchos otros, porque no eran solamente ellos dos los que tenían que hacer, ellos fueron los encargados, ¿verdad? Vuelvo a decir, fue Bezalel y Zelofehad, ellos dos con la ayuda de muchos hebreos pudieron hacer el tabernáculo, que como sabemos tenían detalles específicos, las argollas, el tamaño, el alto, lo que tenía que llevar, qué colores iban a ser, cómo lo tenían que hacer. Entonces, para eso necesitaban mucha ayuda y eso es lo que se dedicaron a hacer todo ese año los hebreos, a hacer el altar de Jehová. Pero ahora que había designado a los sacerdotes y a los ministros, a Aarón y a sus hijos, pues ellos también necesitaban una ropa especial, ¿verdad? Una ropa que los hiciera distinguir de los demás. Y acá, como dice la misma palabra, Jehová dice, hazle vestiduras especiales a Aarón para indicar que está separado para el servicio de Dios. Iba a servir directamente a Dios. Entonces tenía que tener vestiduras hermosas que señalen la dignidad de su oficio. Entonces vemos que es importante no solamente, bueno, lo más importante es lo que tenemos adentro, nuestro corazón, nuestra forma de ver las cosas. Y esto es lo que Dios vio en Aarón y lo designó para que sea el sacerdote. Vio un corazón humilde, vio un corazón con ganas de servir, de ayudar. Y por eso lo bendijo y lo convirtió en el sacerdote, ¿verdad? En el sacerdote de Dios mismo. Y a sus hijos, obviamente, para que también los sirvieran. Entonces les dijo que tenían que hacer vestiduras maravillosas. Dice, en estas lecturas vemos muchas cosas importantes. Uno, el efod, que será una gran obra artística. Y antes del efod dijo, estas son las vestiduras que harán. Entonces, como a veces es mejor ver, ¿verdad? Que hablar, aquí les voy enseñando. Miren, este fue lo que mandó a hacer Jehová. ¿Ven? Dice, las vestiduras serán un pectoral, que ahí lo están mirando, el pectoral, un efod, ¿verdad? Un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, ven el cinturón y el efod, que viene a ser todo esto que viene acá. El efod. Vamos a hablar también del pectoral, que es donde están las 12 piezas, ¿verdad? De piedras preciosas y que cada una de las piezas tenía el nombre de una de las tribus de Israel. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Por lo tanto, en el pectoral habían 12 piedras.
en la primera hilera dice rubí, topacio, y no sé si tengo otra figura aquí que sea un poco más... No, no la tengo. Que sea un poco más clara. Pero bueno, son 12 piezas, digo, son 12 piedras, ¿verdad? Que en la primera iba a ir rubí, topacio y sardonice, en la segunda esmeralda, zafiro y diamante, en la tercera jacinto, ágata, amatista y en la cuarta berilo, onice y jaspe. Cada una piedras preciosas. Y en cada una de las piedras iba a ir el nombre de cada una de las tribus según como Dios lo había designado, ¿verdad? Qué maravilloso, para que de esa manera, cada vez que el sacerdote entrara a presencia de Jehová, esto hiciera como un recordar a Jehová de las 12 tribus que tiene siempre. Entonces eso era importante. Ahora vamos a hablar del efod. ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Ven? Ese es el efod. Toda esa túnica se puede decir como una túnica, pero cortita, que va adelante. Ese es el efod. Y eso es de lo que nos estaba hablando acá. Que tenía que ser una gran obra artística y así lo fue. Los diseños fueron maravillosos, ¿verdad? Y usaron hilos de oro e hilos de lino fino de color azul, púrpura y escarlata, tal y como ven ahí. Azul, púrpura y escarlata, y los hilos eran de oro e hilos finos torcidos. Entonces, vemos todo el trabajo, ¿verdad? Los diseños, el trabajo que tenían que hacer, y realmente fue un trabajo maravilloso. Luego dice, quería decirles acerca un poco de los colores, de dónde y cómo cogían los colores, de dónde ellos podrían conseguir. Como sabemos, ellos usaron diferentes tintas, ¿verdad? Para poder hacer los colores. Muy bien, entonces se dice, el arte de dar color al hilo, los tejidos, los materiales que usaban eran colorantes que con colorantes se conocía y practicaba antes de los días de Abraham incluso, y es probable que sea tan antiguo como el arte de tejer. Los israelitas usaron hilo azul, ¿verdad? Fibra escarlata y también lana teñida de color púrpuro rojizo para el tabernáculo, como sabemos que estamos estudiando ahora, y para las vestiduras de los sacerdotes. El teñido empezó siendo una actividad doméstica, pero con el tiempo se convirtió en varios lugares en una auténtica industria. Entonces, los procedimientos que usaban variaban mucho dependiendo del lugar donde estaban. Unas veces se teñía el hilo, mientras que en otros casos el tinte se aplicaba al tejido ya terminado. Parece ser que el hilo se sumergía en el tinte 2 veces, sacaban los hilos, los sumergían en los tintes y luego los exprimían a fin de retener el valioso tinte en la cuba. Y después el hilo se extendía para que se secase. Entonces agarraban el hilo, lo metían ahí en los tintes, lo sacaban, lo escurrían bien y luego lo ponían a secar. Esta era la forma en que ellos usaban. Entonces, y también los usaban de la misma manera en las pieles de los animales, ¿verdad? Pero ¿de dónde obtenían los tintes? Probablemente quizás de algunas plantas. Y los tintes, dice, se obtenían de diferentes fuentes. En Palestina se obtenían tintes amarillos de las hojas de almendro y de la corteza granada molida. Los fenicios usaban además la cúrcuma y la flor del azafrán. Los hebreos, obtenían tinte negro de la corteza del granado y rojo de las raíces de rubia. El añil, que probablemente se introdujo en Palestina, procedente de Egipto y Siria, podía emplearse para producir tinte azul, parte de un método para dar a la lana una tonalidad púrpura. Consistía en sumergirla en zumo de uva durante una noche y rozarla después con rubia molida.
Para la púrpura, dice, se obtenía de moluscos de género Murex, como el gusano y la cañadilla. En el cuello de estas criaturas hay una pequeña glándula que contiene una sola gota de un fluido llamado flor. Al principio se asemeja en su color y consistencia a la nata, pero al exponerlo a la luz y al aire adquiere gradualmente un intenso color violáceo o púrpura rojizo. Estos moluscos están por todo el litoral mediterráneo y el color que producen varía en tonalidad según la zona en que se encuentren. Los ejemplares más grandes se abren y se pueden extraer este líquido. Entonces se dan cuenta, probablemente también parte de estos hayan sido usados para poder pintar las telas, los hilos, los colores de cómo tenía que ser, como Dios les decía que tenían que ser. Entonces, para más o menos entender cómo ha sido la preparación, y vemos que no fue nada fácil, ¿verdad? Pero todo el tiempo lo dedicaron a hacer el tabernáculo para Jehová. Qué momentos tan felices, tan maravillosos de poder dedicarte a hacer algo tan maravilloso, ¿verdad? Como es la casa de Jehová. Era el templo donde Jehová iba a estar, donde iba a residir. Entonces el púrpura se obtenía de moluscos, ¿verdad? Y los tintes escarlata de color carmesí provenían de la materia colorante más antigua que se conoce de un insecto hemíptero, que era un parásito de la familia de los cococidos. Los griegos le aplicaron la palabra cocos, que significa baya, debido a que cuando la hembra está viva es del tamaño de un hueso de cereza y se parece a una baya. El nombre árabe del insecto es kirmis. De él se deriva la palabra española carmesí. Este insecto se encuentra en todo el Oriente Medio. El colorante rojo púrpura, rico en ácido quermésico, solo se encuentra en sus huevos. Hacia finales de abril la hembra, aparea y es donde hay más cantidad de eso. Entonces, más o menos tenemos ya una idea de cómo y de dónde es que ha encontrado. De estos, parece que usaban muchos moluscos y también algunas plantas para poder teñir estos colores, ¿verdad? Para que salga como Jehová lo había pedido, azul, púrpura y escarlata, ya que también algunos animales, dice, debían curtirse antes de ser teñidas para poder cambiarles el color. Pero bueno, este es más o menos hablarles sobre los colores que siempre en casi todos los 3 capítulos Jehová decía los mismos colores. Entonces, ahora dice, dentro del pectoral, donde están las 12 piedras que representan a las 12 tribus, también dijo Jehová, dentro del pectoral pondrás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve junto a su corazón, como para que siempre se acuerde, ¿verdad? De esta manera llevará siempre el oráculo a su corazón cuando entre en la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué era el Urim y el Tumim? Aquí mismo lo está diciendo. Llevará siempre el oráculo junto a su corazón. Entonces, ¿qué es un oráculo? ¿Verdad? ¿Qué es un oráculo? Creo que es lo primero que tenemos que saber. Déjenme un segundo a ver si lo encuentro acá. Oráculo. Ok. Dice, oráculo es lugar sagrado donde se acudía para consultar a los dioses. Mensaje o respuesta que los sacerdotes daban en nombre de los dioses a las consultas y peticiones que los fieles formulaban. Entonces, ya nos dieron más o menos una definición. El oráculo viene a ser el instrumento que se usaba para que Jehová diera respuesta a las preguntas de las personas. Se dice que David usó también esto cuando deseaba saber algo y usó el Urim y el Tumim. Ahora, ¿qué era el Urim y el Tumim? Pues estos eran objetos que el sumo sacerdote usaba para averiguar la voluntad de Jehová en asuntos de importancia nacional. O sea, no eran asuntos
triviales ni banales. Eran asuntos muy importantes, asuntos de importancia nacional. Se seguía un procedimiento parecido al echar las suertes. Al echar las suertes, como agarraban algunos se dicen que eran como 3 piedras, otros dicen que era como 2 piedras. Ahora lo vamos a explicar, pero los lanzaban como si fuera la suerte y el sumo sacerdote los llevaba dentro del pectoral cuando entraba en el tabernáculo. Como sabemos, siempre lo llevaba en el corazón. Y al parecer se dejaron de usar cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Entonces, eran objetos que se empleaban para determinar la voluntad divina en cuestiones de importancia nacional. Se vuelve a repetir. Asuntos de importancia nacional, que era para todo el pueblo de Israel. No para un grupo de personas, no para ciertas familias, no para un individuo, sino cosas importantes, cosas trascendentales para todo el pueblo de Israel. Entonces dice, como les decía, David usó el Urín y el Turín cuando estaba en Abiatar, habiendo escapado de una matanza de sacerdotes en Nob, en la que había muerto su padre. Se presentó ante David con el efod, al parecer era el efod del sumo sacerdote. Entonces dice, es de destacar que el Urín y el Turín tenían que estar sobre el corazón de Aarón cuando se encontrara delante de Jehová, probablemente refiriéndose a cuando Aarón estaba de pie en el santo, delante de la cortina que daba compartimiento santísimo, para inquirir de Jehová. El que estuviesen situados sobre el corazón de Aarón parece indicar que el Urín y el Tumim estaban en el pliegue o bolsa que formaba el pectoral, donde estaban las 12 piedras de Israel. Y estas piedras eran los juicios de los hijos de Israel para todos. Esas piedras eran, como representaba, ¿verdad?, los juicios de los hijos de Israel, y se utilizaban cuando se necesitaba una respuesta de Jehová a una pregunta de importancia para los líderes nacionales y por consiguiente para la nación misma, ¿verdad?, para todo Israel. Jehová, el legislador de Israel, daba una respuesta al sumo sacerdote, que sabemos que es Aarón, en cuanto al proceder correcto que se había de seguir sobre cualquier asunto. Entonces, cuando querían consultar, pues llevaban estas piedras, Aarón llevaba estas piedras delante de Jehová, y entonces, según como salieran las piedras, se sabía cuál era la respuesta. Entonces, dice, ¿cómo es que se usaban? Bueno, algunos dicen que era una piedra blanca, una piedra negra, déjenme ver, y si salía de un color blanco es que significaba sí, y si era de color negro significaba que era no. Déjenme ver los juicios de Israel. Ok, que también pudieron ser dos. Ok. Se dice que la pieza que algunos piensan que se trataba de 3 piezas. Una que llevaba escrita la palabra no y otra que llevaba escrita la palabra sí. Y una tercera que estaba en blanco, que no decía nada. La pieza que se sacase daría la respuesta a la pregunta que se plantease, a menos que saliera la que estaba en blanco, lo que indicaría que no se daba respuesta. Entonces, hay quien opina que también pudieron ser solo 2 piedras planas, blancas por un lado y negras por el otro lado. Las piedras se arrojaban y si coincidían las 2 caras blancas boca arriba, significaba sí. Si las 2 eran negras, significaba no. Y si una era negra y otra blanca, pues no había respuesta. A mi parecer, creo que esta sería la más razonable, ¿verdad? Entonces, 2 piedras planas, como dice, 2 piedras planas, donde una estaba por un lado pintada de blanca y por el otro estaba pintada de negra. Las piedras se arrojaban y si coincidían las 2 caras blancas boca arriba significaba sí, y si coincidían las 2 negras hacia arriba significaba no, y si quedaba una blanca y una negra significaba que no había respuesta.
Entonces, ese era más o menos el significado del Urim y el Tumim, algo que tenía que llevar siempre Aarón aquí en el corazón, ¿verdad? Después hablaba del traje de Aarón, que tenía unas campanillas. Cuando vemos acá en la parte de abajo de la túnica, no sé si pueden ver, llevaba unas campanillas. Estas campanillas sonaban cada vez que él entre y salga de la presencia de Jehová en el lugar santo, para que de esta manera no muera. Miren que nadie podía entrar. Nadie podía entrar, ni siquiera los sacerdotes, los ministros. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y cuando Jehová le decía, en este caso sabemos que es solo una vez al año que podía entrar al lugar santísimo. Y al lugar santo sí podía entrar porque tenía que permanecer cuidando, ¿verdad? Él y también podían entrar en la parte de afuera los hijos de Aarón, que eran no sé si eran los sacerdotes o los ministros, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué era esto? Porque el sonido de esas campanillas sabía Jehová que él ya se estaba acercando, porque de esta manera, si no lo hacía, podía morir. Y también se dice que más adelante los sacerdotes usaban esto porque eso ayudaba a la gente que no escuchaba, o que era ciega, mejor dicho. Cuando escuchaban las campanas, esas campanillas, podían saber que el sacerdote se estaba acercando. Eso era para aquellos que no podían ver, perdón. Además, le dijo, harás una lámina de oro puro que grabarás en ella, aquí, en la frente, dedicado a Jehová, hecho a Jehová, para Jehová, de oro puro. ¿Qué era ese? Aquí está, que llevaba en la mitra, donde dice mitra. Voy a ver si puedo buscar más adelante para ponerles. Era una lámina de oro que significaba dedicado a Jehová, hecho para Jehová, como diciendo, yo sirvo a Jehová. Esto es para él, por él, ¿verdad? Entonces, cada cosa que Jehová había mandado a hacer, todo tenía una razón, un porqué y un detalle. Después de esto, le dijo Jehová que ungiese en la cabeza con aceite de oliva, santificándolos como sacerdotes y ministros míos, que los santifique como sacerdotes y ministros míos. Dice, ungiéndolos en la cabeza con aceite de oliva. La vez pasada creo que ya hablamos acerca del aceite de oliva, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la palabra unción. Dice, se le daba el aceite puro de oliva un importante uso ceremonial. Su significado era que la persona o objeto consagrado consagrar significa apartar, se apartaba para el servicio a Dios. Tanto reyes como sacerdotes y objetos de culto eran ungidos, o sea, limpiados, ¿verdad? Darnos una limpieza, una separación para dedicarlo a Jehová. Y así fue como Aarón, sus hijos, fueron ungidos con el aceite de oliva, apartados, dedicados para atender solo a Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Quién no hubiera querido ser parte de esto? Y ahora un detalle que es lo último es que Jehová pidió que los calzoncillos que les hicieran tenía que ser de lino, que usaran debajo de la túnica, apegados a su cuerpo, que les lleguen desde la cadera hasta las rodillas. Entonces, al parecer en esos tiempos también usaban un tipo de, ¿cómo se llama? Ropa interior, ¿verdad? Por un poco de pudor probablemente. Y en este caso tenía que ser bastante grande para mostrar su pudor también, ¿verdad? Y su limpieza y su pudor cada vez que vayan a entrar. Y que pues nadie pueda ver también la parte de abajo. Entonces, vemos cómo nuestro Padre en todo estaba pensando, ¿verdad?
desde lo más grande y simple hasta lo más complicado y lo más pequeñito. Nada se escapa de nuestro Padre. Todo está en sus manos. Todo está en control. Y así es como Él nos lo está enseñando cuando se hizo el tabernáculo. Se preocupaba siempre de todo, hasta el más mínimo detalle. Igualmente, ahora sabemos también que Él siempre está preocupándose de nosotros, ocupándose de nosotros, hasta el más mínimo detalle. Él nos conoce a la perfección y siempre está esperando el momento en que nosotros nos acerquemos a Él. No perdamos más el tiempo. Valoremos todo lo que nuestro Padre ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Demos siempre lo mejor de nosotros. Así como lo hicieron en este tiempo los israelitas, demos siempre lo mejor de nosotros. Si somos buenos al hablar, usemos nuestra boca, nuestras manos, nuestro ser para darle honra, darle gloria y darle gracias a quien todo lo merece, a nuestro Creador, a nuestro Padre, por su infinito amor, y a Jesús, porque gracias a Él podemos tener la oportunidad de acercarnos a nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos.